Nuestro tema es del campo eléctrico. Ustedes van a leer todo lo que es la teoría. Yo les voy a explicar directamente los ejercicios porque es importante. Así nada más a manera de resumen. Un campo eléctrico es una región del espacio que va a rodear a una carga eléctrica. En el tema pasado nosotros vimos que hay cargas eléctricas positivas y negativas. ¿Sí? Ahora vamos a estudiar esas cargas eléctricas a su alrededor, que sería estudiar el campo eléctrico. Para eso se idearon las líneas de fuerza. Dependiendo del tipo de carga que nosotros tenemos, van a ser las líneas de fuerza. El primer caso tenemos una carga positiva. Observen que sus líneas de fuerza van del centro hacia afuera. Eso lo va a indicar el sentido de la flecha de nuestros vectores. Una carga negativa, las líneas de fuerza llegan del exterior hacia el centro de la carga. Observamos ahí cómo están nuestras flechas también. Ahora, un campo eléctrico, cuando tenemos dos cargas. El primer caso tienen dos cargas positivas. Las líneas de fuerza salen de las cargas hacia el exterior en ambas cargas. Por lo tanto, aquí en la parte del medio, si sabemos que son dos cargas positivas, se van a rechazar. Es como si aquí se formara una barrera que impida que se unan esas cargas. Por el contrario, cuando tenemos dos cargas con signos diferentes, sabemos que se atraen y por lo tanto esas líneas de fuerza es como si se unieran, pero respetando siempre las flechitas de sus cargas. Salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa, de acuerdo a la configuración del campo eléctrico que vimos en la parte de arriba. Con esto nosotros vamos a estudiar la intensidad del campo eléctrico. Es importante que ustedes recuerden cómo se configuran esas líneas de fuerza. Para estudiar el campo eléctrico se utiliza por convención una carga positiva muy pequeñita en comparación a la carga que vamos a estudiar. Siempre se consideran las líneas de fuerza para estudiar el campo eléctrico. Van a tener dos fórmulas para la intensidad del campo eléctrico muy sencillas. La primera es intensidad del campo eléctrico es fuerza sobre carga. Sabemos que la fuerza en newtons y la carga en coulombs, por lo tanto la intensidad va a estar en newtons sobre coulombs, al menos que estén utilizando el sistema CGS. Pero recuerden que nosotros siempre utilizamos el Sistema Internacional de Medidas. Tienen otra fórmula, ahí esa ya es considerando la distancia de donde nosotros vamos a estudiar la intensidad del campo eléctrico. Nuestra fórmula cambia un poquito, pero sigue siendo muy sencilla. Intensidad del campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad por la carga sobre la distancia al cuadrado. Recuerden, distancia en metros, carga en coulombs. La constante es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. No ha cambiado porque es constante. Una nota súper importante que tienen por ahí es que cuando nosotros tengamos esferas cargadas eléctricamente, se va a considerar que toda la carga que hay distribuida en la superficie, vamos a considerar que toda esa carga se encuentra reunida en su centro. Nota súper importante que van a utilizar ustedes en sus ejercicios. Vamos con el ejemplo número 1. Dice acá, tenemos una carga de prueba, 1.2 nanocoulombs, tiene una fuerza horizontal hacia la derecha de 2.32 por 10 a la menos 4 newtons. Vamos a calcular la intensidad del campo eléctrico. La carga, por favor, cuando hagan sus ejercicios, todos sus datos bien claritos, sus procedimientos ordenados, sus resultados resaltados, para que a mí se me haga un poquito más fácil la checada de sus tareas, porque a veces son muy desordenados o directamente se van al resultado. ¿Y cómo lo hicieron? No voy a saber. Entonces, así como yo se los pongo, traten de llevar un orden. Hay que hacer la conversión 1.2 nanocoulombs a coulombs. La fuerza, pues está en newtons. Aquí quiero hacer una notita rápidamente. Cuando trabajamos carga utilizamos tres notaciones. MC, utilizamos el símbolo de micro y utilizamos la NC.
Recuerden, en el tema pasado, nosotros vimos milicoulombs, su exponente es 10 a la menos 3. Ese es milicoulombs. Microcoulombs es a la menos 6 y nanocoulombs es a la menos 9. Si, no vayan a pensar que estos son menos, son nada más guiones para unir. Si ustedes me entienden esto, es muy fácil y a lo mejor este paso lo pueden omitir. Si trabajo el prefijo milicoulombs, es como si yo cambiara mili por 10 a la menos 3. Microcoulombs, cambio la palabra micro y pongo 10 a la menos 6. Cambio la palabra nano y pongo 10 a la menos 9. Observen aquí, está para comprobarlo. 1.2 nano, en lugar de nano, voy a poner por 10 a la menos 9 coulombs y ya me olvido de hacer esta transformación. Pero si ustedes lo aprenden y si no, hacer la conversión. Sí, es muy fácil aprenderlo. Tienen su fórmula, intensidad del campo eléctrico, fuerza sobre coulombs, nada más es de hacer la división, ya convertimos, dividen y listo. Otra nota importante. Cuando ustedes usan su calculadora, recuerden que en la calculadora para escribir, por ejemplo, 2.32 por 10 a la menos 4, no van a utilizar por 10 porque nuestros cálculos van a cambiar. Lo correcto es que ustedes en su calculadora pongan 2.32 y en lugar de por 10 me van a poner la tecla exponente y luego menos 4. Eso ya lo vimos en los temas de física que llevamos el ciclo pasado. Entonces, me cambian por favor y me van a utilizar esta notación, no se les vaya a olvidar. Tienen otro ejemplo, tienen una esfera cargada eléctricamente, vamos a manejar la nota que tenían en la parte de arriba. Su diámetro es de 18 centímetros, por lo tanto, su radio es de 9 centímetros, del centro a la superficie 9. Nos interesa conocer cuánto vale la intensidad a 7 centímetros de la superficie, es decir, de la superficie medimos 7 centímetros y en ese punto. Pero como la nota nos decía que cuando tengo esferas voy a considerar que vamos a trabajar su carga concentrada en el centro. Por lo tanto, vamos a considerar la distancia desde el centro hasta esos 7 centímetros. Serían 9 más 7. Vamos a tener una distancia de 16 centímetros. Transforman sus datos. Aquí tenemos nanocoulombs. En la parte de arriba dijimos, vamos a poner por 10 a la menos 9 coulombs. Los centímetros a metros tienen 16 centímetros, pues es equivalente a 0.16. Y tenemos nuestro valor de la constante. Utilizamos nuestra fórmula K por Q sobre R al cuadrado. Sustituyen correctamente, hacen sus cálculos. Calculan la multiplicación de arriba, al de abajo lo elevan al cuadrado, luego dividen y ya obtienen aquí su resultado. De ahí vamos a ver qué pasa cuando nosotros queremos calcular el valor de esa intensidad en un punto en donde alrededor haya más de una carga. Aquí es importante lo que les decía anteriormente. Hay que considerar las flechas de nuestras cargas. Carga positiva sale de la carga hacia afuera, la negativa, las flechitas llegan. ¿Sí? Entonces tenemos un punto, aquí tenemos una carga 1, dibujamos la línea que cruce ese punto y le voy a poner E1. E1 porque viene de la carga 1. Tenemos una carga 2, dibujamos la línea, cruza el punto P y pongo E2 porque viene de la carga 2. Y E3, igual, trazo la línea, pongo E3 porque viene de la carga 3. Cada una con su respectiva distancia. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes, dependiendo del problema. Ya que tengo eso, calculo las intensidades para cada carga con sus valores y sus distancias y sumo. Y voy a encontrar aquí una intensidad resultante, que sería la suma de todos.
Pero aquí es importante, puede ser suma, puede ser resta, dependiendo del signo que nosotros vamos a colocar debido a las flechas de nuestras líneas de fuerza. ¿Sí? Entonces podemos hacer una fórmula. Si son dos cargas, nuestra fórmula quedaría ER es igual a E1 más E2. Ahí terminaría. Si son tres, terminaría en E3. Y así, dependiendo de cuántas cargas haya alrededor del punto que yo quiero estudiar. Ejemplo 1. Aquí tenemos, vamos a calcular, perdón, la intensidad del campo eléctrico, dice en el punto medio. Aquí está dibujado un diagrama de cargas para que nosotros entendamos. Tenemos una carga 1 de 6 microcoulombs, tenemos una carga 2 de 4 microcoulombs. El punto P se encuentra exactamente a la mitad. Si la distancia entre las cargas es de 12, entonces va a haber 6 y 6 centímetros de lado y lado. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Recordemos, una carga positiva, la línea de fuerza sale de la carga hacia afuera. Hagan de cuenta, yo aquí la voy a dibujar, bueno, más arribita para que ustedes me entiendan. Va para allá y me sigo, debo de pasar ese punto P. Ahí está, va para allá, la flechita. Y por lo tanto, aquí pongo esta flechita y pongo E1. Significa que viene de la carga 1. Listo. Ahora, trabajo la carga 2, también es positiva. Y si es positiva, también la línea de fuerza sale para todos lados, pero ahorita nos interesa hacia el punto P. Sale de la carga, va para allá, pasa por el punto P y aquí está. Pongo mi flechita, E2. Significa que viene de la carga 2. Ojalá y hasta ahí me estén entendiendo. Ahora sí. Calculamos nuestra intensidad, hacemos nuestras transformaciones. 6 microcoulombs me va a dar 6 por 10 a la menos 6 coulombs. 4 microcoulombs, 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Utilizamos nuestra fórmula. Como son dos cargas, termina en E1 más E2. ¿Sí? Ahora, hay que observar aquí. Esta flecha va a la derecha, esta va a la izquierda. Aquí les puse una nota y es bien importante que ustedes la aprendan porque la van a aplicar en cada una de las fórmulas que ustedes hagan. Dice, el signo negativo, este signo negativo, se debe porque el campo eléctrico, es decir, la flechita de la carga 2, va a la izquierda. Y recuerden ustedes que en tercer semestre que vimos vectores, componentes rectangulares, vectores que van a la derecha son positivos, vectores que van a la izquierda son negativos. ¿Sí? Entonces, E2 va a la izquierda, por lo tanto, su signo va a ser negativo. Y por eso aquí nos queda negativo. Ahora multiplicamos más por menos, menos. Aquí en medio ya me quedó un negativo. Sustituimos, esto es muy fácil, hacen su sustitución, multiplican en la parte de arriba, elevan al cuadrado abajo, hacen su división posteriormente y ya les queda en la primera parte 15 millones, en la otra 10 millones, restan y les va a quedar 5 millones de newton sobre coulombs. Vamos de rapidito con un ejemplo 2. Aquí tenemos dos cargas puntuales de 8 nanocoulombs y la otra es de menos 3 nanocoulombs. Están separadas por una distancia de 14. Desde la carga 1 hasta la carga 2 hay 14. Nos interesa calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Este punto P ya no está en medio, ya no es como el ejercicio pasado. Ahora dice que hay 4 centímetros del punto P a la carga 1 y del punto P a la carga 2 hay 10 centímetros. Aquí están las medidas en la parte de abajo. ¿Cómo salieron estas flechitas? Vamos a explicar. Aquí tengo una carga positiva, las flechas van a salir hacia afuera. Sí, pero ahorita me interesa nada más que pase por el punto P. Yo se las voy a dibujar aquí en la parte de arriba para no estar aquí manipulando mi imagen, si no ya no me van a entender. Sale de la carga 1
para allá porque es positiva, pasa por P y lo atraviesa, ahí está. ¿Hasta dónde o dónde van a colocar estos puntos? No importa. Lo importante es de que ustedes me analicen cómo van las flechas. Si pasa el punto P, pues qué bueno, ¿verdad? Entonces va para allá y aquí la puse yo la flechita y le pongo E1. E1 es porque viene de la carga 1. Ahora, ¿cómo salió la otra? Una carga 2 negativa. Si es una carga negativa, en la parte de arriba decía, las flechas llegan todas así, todas llegan a la carga. Entonces, como tiene que pasar por el punto P, esa carga viene y va a llegar hasta la carga 2, pero me interesa estudiarlo en el punto P. Por lo tanto, aquí la dejamos nuestra carguita, digo nuestro vector, y aquí le pongo la flecha, va para allá porque va a llegar a la carga 2 que es negativa. Y le pongo E2. E2 significa que voy a trabajar con la carga 2, que esta flecha es porque la carga 2 es negativa. Y ahora, observen entonces, E2 va a la derecha, E1 igual quedó hacia la derecha, por lo tanto son vectores positivos. Vectores a la derecha son positivos, vectores a la izquierda son negativos. Entonces los dos me van a quedar positivos, independientemente del signo que tengan estas cargas. Sustituimos, calculamos para la carga 1, constante de proporcionalidad por 8 por 10 a la menos 9, entre la distancia que era de 4 centímetros, entre 0.04 al cuadrado. Más, aquí observen que el signo de la carga salió irrelevante porque ya vimos los sentidos y aquí me tiene que quedar positivo. ¿Sí? Entonces sustituyo también 9 por 10 a la 9, multiplico por 3 por 10 a la menos 9, entre 0.10 al cuadrado. Hacen sus cálculos, primero le vamos al cuadrado, multiplicamos arriba, dividen y les tiene que quedar en la primera parte 45.000 y en la segunda 2.700 newtons sobre coulomb. Signos iguales se suman, nos queda 47.700 newtons sobre coulombs hacia la derecha, porque las dos flechitas iban hacia la derecha. Ojalá y entiendan cómo debemos de dibujar nuestras flechitas. Aquí, por ejemplo, en su primer ejemplo tienen dos cargas positivas. Bueno, ustedes recuerden, es una carga positiva, todas las líneas de fuerza salen de la carga y la que nos interesa es la que tiene que pasar por P. En la 2, igual, otra carga positiva, todas las líneas salen de la carga hacia el exterior y nos interesa la que va a pasar por P. Ojalá y me entiendan, que no haya dudas, échenle ganas en su tarea y pues al trabajar